Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda entre el Comité de Salud Renal del SLAN y Colabiocli, que es la Confederación Latinoamericana de Bioquímica de Laboratorios de Bioquímica Clínica. Antes de presentar a los oradores, una brevísima reflexión. En todos los foros de este congreso se ha escuchado hasta el hartazgo la importancia del diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica. Y es muy valorable que así se lo ratifique continuamente, pero lo que por lo general se obvia de que el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica es una tarea conjunta de bioquímicos y nefrólogos. Esa pata, por lo general, está olvidada o minimizada. De eso se van a encargar nuestros colegas de enfatizar. En primer lugar, el doctor Edinson Alejandro López Herrera, tecnólogo médico magíster, docente universitario en el área de bioquímica clínica por más de 15 años, representante de Colabiocli a nivel latinoamericano. Trabajado en laboratorios clínicos por más de 30 años y en los últimos tiempos ha estado desarrollando e impulsando la implementación de técnicas que mejoran el resultado de la enfermedad renal, no solo en Chile, sino también en Latinoamérica. Y tenemos el placer de estar trabajando con él en conjunto hace largo tiempo. Y su mayor expertise lo constituye el ámbito de la gestión de calidad y el área renal desde el punto de vista laboratorio. Y la doctora Cristina Carrino, no soy imparcial para presentarla porque hace muchos años trabajamos juntos, es una médica nefróloga, coordinadora del Plan de Salud Renal, del excelente Plan de Salud Renal de Santa Fe, Argentina, jefe de la unidad de diálisis del Hospital Provincial de Rosario y miembro del Comité de Salud Renal. Y también docente invitada de donación y trasplante de órganos. Bueno, a continuación, Cristina. Bueno, gracias Tito por la presentación, muchas gracias al comité por invitarme y sobre todo a Salud Renal por la confianza en presentar estos datos de trabajo en conjunto y a Colabiocli por participar. Insistimos mucho en el nombre de la charla, en que la detección de la enfermedad renal crónica es una tarea entre médicos y bioquímicos. Tenemos que empezar a incorporar al bioquímico dentro del equipo. Es una parte fundamental. Y como decía Tito, si tenemos un problema de déficit de diagnóstico, sin ellos no vamos a poder hacer la detección de nuestros pacientes. Gracias. Para acá. Hemos repetido hasta el hartazgo que la enfermedad renal crónica en Latinoamérica y en el mundo en general tiene una alta prevalencia e incidencia. Sabemos que la mortalidad temprana es elevada, que hay un impacto negativo sobre la calidad de vida de nuestros pacientes, sobre su supervivencia y sobre los costos para el sistema de salud, que si bien tiene un carácter que es progresivo y que es modificable y que hay un tratamiento oportuno, este infradiagnóstico y este subtratamiento hace que tengamos tan malos resultados y finalmente que tampoco se referencie oportunamente a los pacientes a nefrología, al especialista. Y este retraso diagnóstico es sumamente importante porque retrasa la administración del tratamiento que sabemos que previene o que lentece el desarrollo de la enfermedad renal terminal, avanzada e incluso el riesgo cardiovascular. En todas las charlas desde ayer hemos insistido en el tratamiento precoz, pero poco vamos a poder tratar si no hacemos el diagnóstico. Entonces, a partir de ahí es imprescindible que la herramienta que utilicemos para hacer el diagnóstico sea adecuada, sea oportuna y que nos facilite esta detección en estadios tempranos. A partir de ahí es que nos surgió la idea como grupo, como equipo, de saber cómo se estaba haciendo el diagnóstico de la enfermedad renal crónica en Latinoamérica. Entonces, el año pasado nos juntamos con la gente de Colabiocli, que es la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, y desarrollamos una encuesta para enviar a todos los laboratorios para saber cómo se estaba haciendo la detección, con qué metodología de la enfermedad renal crónica en América Latina y en el Caribe. Realizamos esta encuesta en un formulario de Google simple que se envía por correo electrónico. Se realizó entre junio y septiembre del año 2022 y se realizaron 19 preguntas que estaban relacionadas con la metodología de la determinación de creatininemia y con el cálculo de la tasa de filtrado glomerular.
A esta encuesta respondieron 237 laboratorios de 10 países de Latinoamérica. El 42% eran laboratorios públicos, el 53% privados y un resto que eran relacionados con Fuerzas Armadas, con obras sociales, con otros sistemas menos determinados, ¿no? Las mayores respuestas las obtuvimos de Chile, debe ser por el apoyo de Edison, seguramente ha hecho muy buen marketing en su país. El resto de los países fueron, bueno, Argentina, Colombia, Panamá, en distintos grados de participación, pero para hacer la primera encuesta que hacemos en conjunto hubo una muestra que puede representar cómo estamos trabajando en general en el diagnóstico. Una de las primeras preguntas era saber cómo pedían los médicos, cómo querían saber cómo evaluar la función renal. Y en general todos coinciden en que uremia y creatinemia es la principal determinación que se solicita para hacer el diagnóstico de enfermedad renal. En verde oscuro es lo que se pide siempre, en verde claro lo que se pide muy frecuente, en amarillo a veces, y naranja y rojo más oscuros en poco frecuente y nunca. Y con menos frecuencia se utiliza el índice de depuración de creatinemia, el índice de depuración de urea, y el índice de filtrado estimado por fórmula estaba en alrededor de la mitad de las solicitudes como frecuente o muy frecuente. En cuanto a cómo medían la creatinina, es decir, cuál era el método que utilizaba, el 59% utiliza el método de Jaffe en sus diferentes versiones de cinético compensado, no compensado y punto final, y un 38% el método enzimático. Esto por ahí es un poco nuevo o no lo sabemos tanto los nefrólogos, pero bueno, después Edison va a aclarar un poco la importancia de conocer cuál es el método, porque en función de eso son las fórmulas que uno va a aplicar. El 91% de los laboratorios trabajan en forma automatizada, el 81% utilizan un sistema analítico homogéneo, es decir, que tanto el instrumento, el reactivo y el calibrador son de la misma marca, del mismo proveedor, y que en cuanto al control de calidad de su metodología, el 78% de los laboratorios realiza un control interno y externo, un 15% solo interno y ya con menor frecuencia externo aislado solo, que es un poco raro, el 2% ninguno y 1% no ha contestado a la pregunta. Cuando fuimos a preguntar cómo hacía el cálculo de tasa de filtrado glomerular, ahí también tuvimos algunas diferencias. El 78% decía que acompañaba a la determinación de creatinina el cálculo de la tasa del filtrado glomerular estimado. Y hay un 20% que no lo hacía nunca. Cuando preguntamos con qué fórmula estimaba la tasa de filtrado glomerular, la mayoría, el 45%, utiliza MDRD4, un 21% MDRD con IEDMS, un 17% CKD-EPI y con menos frecuencia Cockcroft y Golf, que igual un 13% utiliza Cockcroft y Golf aún, y bueno, y un 4% Schwartz, que son los que hacen determinaciones en pediatría. Y en definitiva, entramos un poco más en la pregunta del cálculo de la tasa de filtrado glomerular y le preguntamos, bueno, ustedes hacen la tasa de filtrado, pero ¿en qué momento? ¿Cuándo lo hacen? El 63% siempre que hace creatininemia hace el cálculo de la tasa del filtrado glomerular y un 37% solo cuando está expresamente pedido por el médico. Es decir, que a un primer 19% inicial que no lo hace nunca, hay un 37% que lo hace solo si se lo piden. Entonces, ya esa frecuencia de que el 78% hace la determinación también nos baja prácticamente a la mitad. Y después, en la pregunta de cómo hace el informe, es decir, con qué valores, cómo lo informa, el 70% informa siempre toda la totalidad del resultado obtenido y un 30% hace el informe de números solamente cuando los valores son menores a 60. Y finalmente preguntábamos si agregaba algún comentario una vez que se obtenía el valor de filtrado glomerular. El 75% de los laboratorios no agrega ningún comentario extra según el valor que han obtenido y un 25% agregaba un comentario como sería
por ejemplo, la recomendación de que a partir de cierto filtrado o consulte a su médico o a su especialista o se referencie o repita el laboratorio. Digamos, un consejo clínico que apoye el valor, el significado del resultado del filtrado que se obtuvo. Cuando fuimos un poquito más a preguntar por qué no calculaban, por qué no informaban la tasa de filtrado glomerular, la mayoría porque el médico no lo pide. Entonces, si el médico no lo pide, no lo hacen, no lo entienden como una posibilidad de que ellos agreguen valor a ese valor de creatininemia que están haciendo. Lo hacen solo a solicitud del médico. Había 10 que respondieron que no lo hacían porque no tenían soporte informático. Quizás eso podría entenderse antes cuando no había sistemas de aplicaciones o de páginas, o incluso que la misma metodología de cálculo de los aparatos que calculan creatinina ya incorporan la fórmula automáticamente. Uno podía entenderlo en otro momento histórico del desarrollo de la tecnología. Actualmente no es una excusa no tener soporte informático, y con menos frecuencia hablaban de que es imprescindible que esté estandarizada la creatinina para poder hacer el cálculo, que no estaba financiado, que nadie se los pagaba, por eso no se lo hacían. Y después, bueno, con menos frecuencias, evitar la reacción negativa del médico, como que se estaban metiendo en un tema que no le habían pedido. Y había un grupo que no sabe, no contesta, y bueno, con otras características. Finalmente, también quisimos saber, bueno, aquellos que hacen la fórmula de la tasa de filtrado glomerular, ¿con qué creatinina, sobre qué creatinina aplican esa fórmula? Y vimos que, bueno, la mayoría, como habíamos visto, que usa el método de Jaffe, y para MDRD la mayoría de las creatininas usadas por Jaffe utilizan MDRD, pero hay un grupo que es el CKD-EPI, que debería hacerse sobre la determinación por método enzimático de creatinina, y sin embargo la mayoría aplica CKD-EPI cuando la creatinina está medida por Jaffe, por otro método que no es el que se corresponde. Y cuando empezamos a preguntar, bueno, si utiliza MDRD por IEDMS o CKD-EPI, es decir, estas fórmulas de filtrado más específicas, ¿puede describir el grado de trazabilidad del resultado de la medida de creatinina a métodos y o materiales de referencia de jerarquía superior? Una forma de preguntar, ¿sabe qué método tiene y sabe qué está haciendo? Y en realidad solo el 26% pudo decir que podía describir la trazabilidad del método y los materiales que utilizaba. El 38% no podía saberlo y un 36% no supo contestar. En fin, fueron todos los resultados de la encuesta, y los que nos muestra a nosotros que existe una gran heterogeneidad en la manera, en las prácticas que se realizan para determinar tanto la creatinina como para calcular el filtrado glomerular en los distintos laboratorios, y que a partir de estos hallazgos creemos necesario hacer recomendaciones tanto a los laboratorios clínicos, en particular a partir de esta encuesta, y al resto de los médicos que buscan el diagnóstico de enfermedad renal, para que los métodos de creatinina sean más precisos y que para que se incorpore el informe de la tasa de filtrado glomerular con una fórmula que esté validada en la práctica diaria, en la rutina. Y ahora, bueno, Edison nos va a contar un poco mejor a los nefrólogos cómo tenemos que medir realmente y cómo aplicar las fórmulas, porque los que saben son ellos. Muchas gracias. Primero que todo, agradecer, ¿no es cierto?, al comité de organización la invitación, y en particular agradecer, ¿no es cierto?, a nombre de Colabiocli esta oportunidad que Tito nos dio para trabajar en conjunto, y a la vez que abre insospechadas posibilidades de seguir avanzando en la medición de no solamente la creatinina, sino que también, ¿por qué no?, proteinuria, albuminuria, etcétera. En ese sentido, ¿no es cierto?, estamos muy conformes como representante del grupo de laboratorio de haber trabajado en un grupo interdisciplinar que nos llevó bastante tiempo. Sin embargo, al día de hoy vemos el fruto, ¿no es cierto?, de estas 8 recomendaciones que les voy a mostrar.
y que es el desde para los grupos de laboratorio para que mejoren su medición, digamos. No puedo dejar de nombrar a los autores de este trabajo, porque fue un arduo trabajo, ¿no es cierto? Destaco, ¿no es cierto?, representantes de SLAM, a Adriana Roballo, Alfonso Cueto Manzano, Alberto Ales, Augusto Vallejos, Carlos Zúñiga, Cristina Carlino, Eric Zúñiga, Jessica Bravo, Laura Solá, Liliana Gadola, Paulo Jara, Paulo Ríos, Vicente Sánchez Polo. Por el lado de los bioquímicos, ¿no es cierto?, está Eduardo Anchart, Raúl Girardi, Rosa Sierra Amor. Por el lado de patología clínica, Roberto Ruiz Arena de México, ¿no es cierto? Y por el lado del laboratorio, quien les habla, Edison López. Cuando nos sentamos a trabajar, tuvimos que definir cuál era nuestro norte. El norte lo teníamos muy claro: mejorar la materia prima para que la tasa de filtración glomerular fuera lo más cercano a la filtración real. Y para ello, ¿no es cierto?, teníamos que buscar, no solamente en la literatura, sino que también la evidencia objetiva científica, de qué manera se puede mejorar la medición de la creatinina como tal. ¿Para qué? Para que, de alguna forma, el informe de tasa de filtración glomerular estimada, ¿no es cierto?, se acerque realmente a la salud del paciente. Y con el objetivo final, ¿no es cierto?, como decían por ahí, que el diagnóstico sea oportuno, sea cercano, ¿no es cierto?, sea válido, y así disminuir las tasas de progresión de las complicaciones. Es sabido, ¿no es cierto?, que la inulina representa de manera exógena la mejor forma hasta el momento de medir el clearance de creatinina, de filtración. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, sabemos las complicaciones que tiene para implementar una medición de inulina, no solo por el costo, sino que también las complicaciones propias de la preanalítica, sobre todo. Entonces, está reservado básicamente para estudios importantes, poblacionales, etc. También hay marcadores radioactivos como el iotamalato, y en ese sentido el que se ha usado para estandarizar la mayoría de las ecuaciones que estiman la tasa de filtración glomerular. De manera endógena, ¿no es cierto?, con el correr de los años, ya cerca de 1900, la creatinina se ha posicionado como un método muy barato para los laboratorios, muy fácil de implementar, no requiere mayor instrumentación, no requiere mayor implementación técnica, y por lo tanto nos ha permitido, después de muchos años, ¿no es cierto?, usarlo como un marcador endógeno, ¿no es cierto?, de filtración. En ese sentido existen otras moléculas y han aparecido otras moléculas, destaco la cistatina C sobre todo, ¿no es cierto?, que se ha posicionado en este último tiempo como una alternativa muy válida como para tener una posibilidad de diagnóstico adicional a esto. Por lo tanto, buscamos una sustancia ideal, ¿no es cierto?, que al día de hoy la creatinina no lo es. Sabemos, ¿no es cierto?, que tiene un importante porcentaje de secreción tubular, ¿no es cierto?, a medida que el daño renal progresa. Y como tal, ¿no es cierto?, no es la molécula o la materia prima que buscamos para la tasa de filtración glomerular ideal. En ese sentido, ¿no es cierto?, las ecuaciones que tenemos disponibles en el mercado, ¿no es cierto?, es la mayor problemática que hemos detectado a nivel latinoamericana. Y ahí delante Cristina mostraba, ¿no es cierto?, que muchos laboratorios no usan la mejor combinación entre el método o la posibilidad diagnóstica que usan versus la tasa de filtración o la ecuación que están usando. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, recomendaciones eran básicas como para poder estandarizar este estado del arte. Se han transcurrido muchas ecuaciones, ¿no es cierto?, con el correr del tiempo. CKD-EPI también ha sido una alternativa
muy loable debido a que no solamente usó pacientes enfermos renales, sino que también pacientes sanos, ¿no es cierto? Tenía por ahí un sesgo en los hombres, pero realmente representaba mejor estadísticamente el grupo etario de todos los pacientes. Está Gaul, ¿no es cierto?, con todas sus limitantes. Nació en un tiempo en que la creatinina aún no estaba estandarizada y en ese sentido se estandarizó en base al clearance de creatinina. Y ya vemos que el clearance de creatinina sobreestima el valor, ¿no es cierto?, de velocidad, por lo tanto tiene principales desventajas esa fórmula. Está la de los pediátricos, ¿no es cierto?, Schwartz, y está esta FAS, ¿no es cierto?, que se piensa que se puede posicionar en un momento que en el fondo representa la creatinina promedio del grupo etario. Por lo tanto, también podríamos llegar a un acercamiento real de la tasa de filtración por edades. Y está, ¿no es cierto?, la que representa de mejor forma a los ancianos, alemana, ¿no es cierto?, BIS-1 y BIS-2. Por supuesto, todas ellas con las variables biológicas de la medición, ¿no es cierto?, considerando edad, sexo, peso, talla, etnia. Entonces, cualquiera de esas variables vamos a tener que tener a disposición para el cálculo. MDRD con 4 variables, ¿no es cierto?, nació por ahí del 2006, 2009, pero tiene la gran desventaja que usó solamente pacientes enfermos renales para medición, no ha tenido una validez estadística, no se ha actualizado tampoco, y lo peor de esto que no cumple las metaanalíticas necesarias. Por lo tanto, vamos a ver por ahí que el migrar a una CKD-EPI, una medición enzimática, lo va a mejorar de mejor forma. Entonces, cuando usamos MDRD con una creatinina YAFE, las metaanalíticas a veces cuesta lograrlas. El Colegio de Patólogos Americano, ¿no es cierto?, en el 2003 mandó a muchos laboratorios, 5.624 laboratorios, una muestra, un suero conmutable. Conmutable se refiere a que tiene un comportamiento similar a la de los pacientes y con una característica muy especial. Como dice ahí, fue medido con un valor verdadero, es decir, metrológicamente al espectro de masa de dilución isotópica. Por lo tanto, era un valor de verdad, ¿no es cierto?, un valor verdadero muy cercano a ello. Y tenía una concentración de 0,9, 0,902 para ser exacto. Y ahí podemos ver la amplia dispersión, la amplia variabilidad de resultados entre los métodos YAFE punto final, YAFE cinético y, por supuesto, el método enzimático. Por lo tanto, mostraba una dispersión que se alejaba de la clínica, sobre todo, ¿no es cierto?, y más que ayudar al clínico, lo confundía. En el año 2006 se comenzó la estandarización de la creatinina a cargo, ¿no es cierto?, de un grupo de trabajo del programa de enfermedades renales, la Comunidad de Química Clínica de los Estados Unidos, la Confederación Europea también de Química Clínica, ¿no es cierto? Y el objetivo era en base a 3 pilares. Primero, buscar la mejor combinación de las ecuaciones que se usan en base a la medición que se está logrando. Hasta ese momento, ¿no es cierto?, la especificidad y estandarización era lo más alejado que tenían, por lo tanto, buscaba minimizar la falta de estandarización. Y por supuesto que se cumplieran las metaanalíticas. Cuando hablamos de metaanalítica estamos hablando de error total. El error total, ¿no es cierto?, está comprendido entre un ámbito de los errores aleatorios o imprecisión, más los errores sistemáticos o veracidad de la medición. Por lo tanto, tenía que cumplir las metaanalíticas. Por lo tanto, en ese año se publicó, ¿no es cierto?, que tenía que haber un programa de estandarización que minimizara todas esas limitantes, que se demostrara objetivamente la trazabilidad al método de referencia, que se pudiera demostrar la conmutabilidad del material calibrador, que los procesos analíticos demostraran buena precisión y buena veracidad, ¿no es cierto?, y que las ecuaciones que se utilizaran fueran realmente lo que representara al proceso analítico. Y por supuesto que el valor de referencia que use cada laboratorio, ¿no es cierto?, represente de mejor forma al grupo de personas que atiende o al método que esté usando. La Joint Commission, ¿no es cierto?, de los laboratorios definió
que las mediciones autorizadas, ¿no es cierto?, fueran en base a creatinina colorimétrica, puede ser medición de punto final o medida de forma cinética, y además, ¿no es cierto?, los métodos enzimáticos. Y los métodos de referencia, ¿no es cierto?, es el espectro de masa, dilución isotópica, ¿no es cierto?, cromatografía gaseosa o líquida en sus dos variantes. Entonces, esa es la oferta que los laboratorios podían decidir al momento de implementar la medición de la creatinina. Es por ello, ¿no es cierto?, que la Joint Commission le dio la potestad al Instituto de Estandarización de los Estados Unidos de 3 materiales que las casas proveedoras de calibradores podían usar. Entre ellas está el SMR 914, ¿no es cierto?, que no ha demostrado su conmutabilidad de paciente porque está construido en base a una creatinina cristalina pura, por lo tanto no tiene la matriz necesaria que representan nuestros pacientes. El SMR 909, ¿no es cierto?, que es un suero humano que tampoco ha demostrado objetivamente su conmutabilidad. Y el que al día de hoy se ha estado usando es el SMR 967, que en el fondo representa un calibrador de material de referencia secundario. Sin embargo, está construido en base a suero paciente, tiene 2 concentraciones disponibles, una 0,75 miligramos y otra 3,92. Y en el año 2007 demostró, mediante un estudio, su grado de conmutabilidad. Entonces, el proceso de estandarización se basaba en 3 pilares hasta ese entonces. Primero que todo, en honor al tiempo voy a tener que ir un poquito más rápido, ¿ya? Disculpen. El proceso de estandarización, ¿no es cierto?, se basaba en 3 pilares. Primero, que las casas proveedoras reactivos, su material calibrador fuera trazado al SMR967. Segundo, que los métodos fueran recalibrados con un calibrador que fuera trazado metrológicamente a lo más alto, que es el espectro de masa. Y por último, ¿no es cierto?, que la medición fuera un sistema homogéneo, es decir, la marca del reactivo, la marca del calibrador, idealmente el instrumento, fueran de la misma marca. Todo ello para cumplir las metas analíticas y que los cálculos no transfieran más de un 10% de error al cálculo de la tasa de filtración glomerular. Ese es el objetivo final, la tasa de filtración. Es así como después de mucho estudio y después de mucho análisis, tenemos la primera recomendación a nombre de Colabiocli y a nombre de SLAM. La primera, se recomienda a los laboratorios clínicos informar el resultado de creatininemia con 2 decimales. Si bien la sensibilidad metrológica lo aporta, ¿no es cierto?, la valoración del calibrador, se recomienda que los laboratorios migren, ¿no es cierto?, a un calibrador que tenga 2 decimales, para que el resultado también así lo contemple. Se recomienda a los laboratorios clínicos informar la tasa de filtración glomerular por ecuaciones junto a la creatininemia, una cosa básica que vimos en la encuesta que algunos países por ahí no lo cumplían. Se recomienda a los médicos solicitar el informe de tasa de filtración glomerular junto con el examen creatininemia, que también por ahí no se estaba cumpliendo. Y es del año 2002, ¿no es cierto?, que las guías Kadoki lo están recomendando, y es así como la tasa de filtración glomerular es la manera más confiable clínicamente de acercarnos a la velocidad de filtración glomerular. Y con las desventajas que tenemos ya conocidas por el clearance de creatinina. Recomendación 2. Se recomienda que los laboratorios clínicos informen siempre la tasa de filtración glomerular estimada por ecuaciones junto a la concentración de creatininemia, aunque no haya sido solicitado por el médico. Por lo tanto, ahí es otra recomendación que nació en base a la encuesta, ¿no es cierto? Y es por ello, ¿no es cierto?, que sabemos las utilidades que tiene la tasa de filtración glomerular y acercarnos a este criterio diagnóstico. La recomendación 3 se basa en que se considera la decisión clínica de 60 ml minuto
como la filtración límite, ¿no es cierto?, de la filtración. Es decir, considerar todo valor absoluto menor a 60 ml minuto, informarlo, y considerar que mayor o igual a 60 ml minuto es el valor normal que se espera. Esto nació de un importante estudio, ¿no es cierto?, más de 2 millones de personas, que agrupadas en 33 grupos con enfermedades vasculares y 13 grupos con enfermedades renal crónicas, y después del análisis estadístico se concluyó que 60 ml minuto era lo que realmente representaba, es decir, menor a 60 ml minuto nos acercaba a la enfermedad renal crónica extrema. La recomendación 4, ¿no es cierto?, y también nació de la encuesta, se recomienda utilizar la ecuación CK de EPI, ¿no es cierto?, e idealmente, como dijo por ahí Cristina, debiera ser a través del método enzimático, ¿no es cierto?, porque esta ofrece una importante superioridad con respecto a MDRD. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, ya salió una actualización año 2021 en que CKD-EPI elimina la raza, ¿no es cierto?, como constructo social, básicamente, y deja en evidencia, ¿no es cierto?, el recálculo de las otras variables biológicas. La recomendación 5 dice: no se recomienda utilizar ecuaciones para estimar la filtración glomerular frente a diversas situaciones. Y sabemos las complicaciones mayores, ¿no es cierto?, personas muy desnutridas, personas muy obesas, ¿no es cierto?, o que mantengan dietas especiales, malnutrición, alteraciones de la masa muscular, amputaciones, mujeres embarazadas, hepatopatías, fracaso renal aguda, pacientes internados y estudios posibles donantes vivos de riñón. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, sabemos que la medición como tal de creatinina obedece no solamente a variables biológicas, sino que también a factores adicionales, ¿no es cierto?, como la nutrición, algunos fármacos como trimetopin, ¿no es cierto?, sulfometoxazol, que promueven, ¿no es cierto?, la producción de creatinina en la masa muscular. La recomendación 6, se recomienda a los laboratorios clínicos utilizar el método enzimático para medir la concentración de creatininemia. Los laboratorios que usen el método Jaffe, puede ser en modalidad punto final o enzimático, deben conocer sus limitaciones, en especial sus interferentes. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos que tener claro que Jaffe, si bien no solamente reacciona con la creatinina que está en la muestra del paciente, sino que con un montón de otros analitos que están en la muestra. Algunos de ellos se consideran pseudocromógenos o aumentan la valoración de la medición, como las proteínas principalmente, u otros, ¿no es cierto?, la infraestiman, como la hemólisis o la bilirrubina. Y es por ello, ¿no es cierto?, que los laboratorios debieran conocer los principales interferentes y limitaciones si es que usan el método Jaffe. La recomendación 7, se recomienda a los laboratorios clínicos conocer la trazabilidad metrológica del calibrador utilizado en el método de rutina para medir creatininemia. Y cuando hablamos de trazabilidad, ¿no es cierto?, es poder dar una valoración metrológicamente, en una comparación ininterrumpida, ¿no es cierto?, hasta llegar a lo más alto metrológicamente, que está la dilución isotópica. Por lo tanto, la valoración que una casa proveedora de calibrador da es en base a comparaciones ininterrumpidas, todas ellas con la incertidumbre conocida de la medición. Y es por ello, ¿no es cierto?, que se invita a los laboratorios, ¿no es cierto?, a que conozcan su trazabilidad de los calibradores para que el método que informen, ¿no es cierto?, a los pacientes sea el más correcto. La última recomendación, que es la recomendación número 8, obedece a las metaanalíticas. Y es por ello que, ¿no es cierto?, ya se ha publicado en varios reportes que las metaanalíticas de error total para un laboratorio que haga creatinina, ¿no es cierto?, puede ser en consideraciones mínimas o deseables.
en consideraciones mínimas es más permisivo el error, por lo tanto es más grande, 11,1. Y en consideraciones deseables, un poquito más estricto, ¿no es cierto?, 7,5%. Mantener ese esquema de calidad, ¿no es cierto?, nos permite no traspasar más de un 10% de error en el filtrado glomerular, en la estimación de filtrado glomerular. Para ello, ¿no es cierto?, a través de un control de calidad interno y un control de calidad externo que tienen que tener los laboratorios para que la imprecisión no supere el 2,3% y la veracidad o el error sistemático no supere el 3,7%. Por lo tanto, manteniendo ese esquema de calidad, los laboratorios aseguran la utilidad clínica del resultado. Por lo tanto, es muy importante hacer cumplir esto. Y esto se logra a través de una buena implementación del control de calidad interno y una adscripción, ¿no es cierto?, a un programa externo de la calidad. Ahí. ¿Te doy? ¿No? Bueno, agradecemos a la doctora Cristina Carlino y al doctor al bioquímico Edinson López estas excelentes presentaciones de lo que fue estas recomendaciones de consenso de SLAN y Colabiocli, que tienen el objetivo de detectar precozmente la enfermedad renal crónica y optimizar y mejorar la calidad de la determinación de creatinina en todos los laboratorios de América Latina. Queremos abrir las preguntas, si hay dudas. Acá hay una pregunta. ¿Qué tal? Yo quería consultarle con respecto a la fórmula BIS1, que salvo que se me haya pasado, en las recomendaciones no figura, y quería saber si la omitieron por una cuestión de practicidad o porque cuando hicieron la revisión le surgió alguna reserva para usarla en mayores a partir de los 70 años. Para no estar ahí pimponeando. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. La verdad que solamente lo consideramos como una oferta más de poder que los laboratorios utilicen, ¿no es cierto?, y apliquen una ecuación que realmente representa a los pacientes. Por lo tanto, va a depender de cada laboratorio o de cada médico que use esta ecuación BIS1, que notablemente viene a un poco a solucionar que los ancianos no están representados bajo ninguna ecuación. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, se invita a todos ustedes médicos a que apliquen, ¿no es cierto?, BIS1 a través de las fórmulas clásicas que en Internet están en todos lados. Pero atribuyendo tu respuesta, no lo consideramos como recomendación, básicamente porque nuestro objetivo era hacer un estado del arte y BIS1 ya se considera un peldañito más arriba, ¿ya? Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo soy Gabriela Garay, de aquí de Córdoba. Quería hacer un comentario de mi experiencia. Nosotros tenemos distintas marcas para realizar la determinación de creatinina. Los laboratorios, digamos, de mayor poder adquisitivo, o sea, mejor puestos en el mercado, sí tienen estandarizado dilución isotópica de masa, el estándar. Pero hay otros laboratorios que usan muchísimas, hay otras determinaciones, hay marcas de reactivos que no tienen estandarizada el estándar de creatinina a dilución isotópica. Entonces eso genera diferencias, digamos, en los resultados y lamentablemente cuando uno le llama, digamos, al laboratorio no tiene respuesta. Se necesita, digamos, una mayor influencia, como pueden ser ustedes, que exijan a esta clase de laboratorios
que realicen una mejor estandarización para que los resultados sean más comparables. Sí, está muy en lo correcto. Nosotros, bueno, en honor al tiempo no pude detenerme más, pero una de las recomendaciones era esa. Si el laboratorio no tenía una medición estandarizada o su calibrador no era trazado de dilución isotópica, debía usar, ¿no es cierto?, MDRD4 con el factor 186. Entonces, eso a veces los laboratorios no conocen y no aplican, por lo tanto, la tasa de filtración glomerular queda notablemente invalidada, ¿ya? Pero muy buena la pregunta porque en una de las recomendaciones aparecía por ahí, ¿ya? Buenos días. Quería hacer una pregunta. Yo soy endocrinólogo y como tal veo un número considerable de diabéticos. Y hay dos cosas que me preocupan. Por lo que tengo entendido, todas estas fórmulas sirven para pacientes con clínica por debajo de 90, pero no nos sirven para estimar la hiperfiltración glomerular, que es un problema bastante frecuente en los diabéticos. Y el otro tema que usted plantea es que los pacientes que están con un body mass index por encima de 35 estarían excluidos, lo cual también para nosotros, los endocrinólogos, es un problema, porque gran parte de nuestros pacientes, casi 30%, tienen una situación de obesidad importante. Entonces, ¿qué nos sugiere frente a esas limitaciones? Todas esas consideraciones, ¿no es cierto?, de las limitaciones para las ecuaciones, no nos queda otra alternativa que usar el clearance de creatinina, es decir, la recolección de 24 horas bajo una supervisión estricta, ¿no es cierto?, porque esa es la mayor complicación preanalítica, que el paciente no cumple la recolección de orina a cabalidad de las 24 horas. Por lo tanto, respondiendo a su pregunta, no nos queda otra que el clearance de creatinina. Lamentablemente, no tenemos otra oferta que represente de mejor forma a todos estos tipos de pacientes que usted menciona.